Empleada desprecia a joven negra, su vivo en Instagram cambia todo en segundos. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde donde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. El momento que cambió todo. Imagina que estás en una cafetería elegante, de esas donde cada taza de café parece una obra de arte, y cada mesa tiene su propio murmullo de conversaciones triviales. Es una tarde soleada y tranquila, y en una de las mesas del rincón, ves a una joven negra, de unos 17 años, vestida con un suéter amarillo y jeans sencillos. Su nombre es Amara, y sostiene su teléfono como si fuera su mejor amigo. Ella sonríe tímidamente a la cámara, está transmitiendo en vivo para sus seguidores en Instagram, hablando de su pasión por la fotografía. A su alrededor, todo parece normal, pero hay una tensión sutil en el aire, algo que apenas se percibe, como una corriente invisible de desaprobación que recorre el salón. Mientras Amara enfoca su rostro iluminado por la emoción, una empleada del local, una mujer blanca de rostro severo llamada Claudia, la observa desde detrás del mostrador. Claudia frunce el ceño al verla transmitir, en voz baja, murmura algo despectivo a su compañera, sin imaginar que decenas de personas están viendo en tiempo real todo lo que sucede. Con pasos rápidos y secos, Claudia se acerca a la mesa de Amara. Los clientes cercanos bajan sus voces, atentos. Claudia, sin previo aviso, interrumpe la transmisión de Amara empujando su teléfono hacia abajo con 2 dedos y dice en un tono frío, «Aquí no es lugar para grabar. Por favor, termina con eso y libéranos la mesa para clientes serios». Amara parpadea, desconcertada, mientras su transmisión sigue activa, captando cada palabra y cada gesto. Su mano tiembla ligeramente al intentar recuperar su teléfono, pero mantiene la calma. «Solo estaba hablando con mis amigos», dice, con una voz que trata de no quebrarse. Claudia no responde, en cambio, cruza los brazos, mirándola de arriba abajo como si fuera una molestia que debía ser eliminada. Lo que ni Claudia ni nadie en ese salón sabe es que, en ese preciso momento, los seguidores de Amara, algunos de ellos personas muy influyentes, ya estaban capturando y compartiendo el video. La semilla del cambio ya había sido plantada, y las raíces comenzaban a moverse bajo sus pies. Tú, como espectador de esta escena, sientes la injusticia clavándose en tu pecho. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien sea tratado así, solo por su color de piel? El rostro de Amara, luchando por no dejar escapar las lágrimas, y la arrogancia de Claudia, que cree haber ganado, se graban en tu mente. Pero algo en el aire cambia, una vibración casi imperceptible. El número de visualizaciones en la pantalla de Amara sube vertiginosamente. Comentarios llenos de indignación empiezan a inundar el chat. La joven, aún sentada, levanta lentamente su teléfono, endereza los hombros y, con una voz que vibra de dignidad, dice, «Creo que ustedes querrán escuchar lo que tengo para contar». Nadie en esa cafetería, y pronto nadie en el país, estaba preparado para lo que vendría después. Capítulo 2. La ola que nadie pudo detener. La noticia empezó a moverse más rápido que el mismo sonido. Mientras Amara sostenía su teléfono y explicaba en voz baja lo que había pasado, los comentarios en su transmisión explotaban como fuegos artificiales. «¡Qué vergüenza! ¿En qué siglo estamos? ¿Cómo se atreven?», eran algunos de los mensajes que aparecían en una corriente imparable. Mientras tanto, en la cafetería, Claudia seguía de pie junto a la mesa, sin percatarse aún del alcance de sus actos. Los demás clientes miraban de reojo, algunos incómodos, otros evidentemente disfrutando del espectáculo, como si no fueran testigos de una humillación sino de un simple entretenimiento de tarde. Amara, sin moverse de su lugar, hizo algo que nadie esperaba, respiró hondo, sonrió levemente a la cámara, y empezó a contar su historia. Contó cómo había trabajado desde niña para comprarse su primer teléfono, cómo había soñado siempre con ser fotógrafa para mostrar la belleza del mundo desde su perspectiva. Su voz era suave pero firme, y cada palabra caía como una gota de plomo sobre la conciencia de los espectadores. «Hoy vine aquí para celebrar que obtuve una beca completa para estudiar arte visual», dijo. La noticia cayó como un rayo. La transmisión no era solo una denuncia, era un testimonio de superación que resonaba con miles de personas en cuestión de segundos. Claudia, finalmente notando los murmullos que crecían a su alrededor y las miradas reprobatorias de algunos clientes, empezó a fruncir el ceño con nerviosismo. Caminó de regreso al mostrador fingiendo indiferencia, pero sus manos temblaban mientras fingía limpiar tazas que no necesitaban ser limpiadas. El encargado del local, un hombre de mediana edad llamado Sergio, salió de la cocina alertado por el alboroto.
Vio a Amara, vio los teléfonos apuntando hacia ella, y, sobre todo, vio las caras de sus clientes. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, pero aún no entendía que la tormenta que se avecinaba no podía detenerse con disculpas vacías ni gestos de última hora. Tú, que sigues allí, sintiendo la tensión espesa como humo de incendio, notas que algo dentro del local cambia. Ya no es solo una cuestión entre una empleada y una joven, ahora es un grito silencioso que conecta a todos los presentes. El aire se llena de electricidad. Cada segundo que pasa, Amara gana más aliados fuera de esas paredes. Una clienta, una mujer mayor elegantemente vestida, se acerca a la mesa de Amara, se presenta como Lucía Vargas, una conocida periodista de derechos humanos, y le ofrece su ayuda. No está sola, dice, tocándole el hombro con gentileza. Nadie sabía aún que esta sencilla frase sería repetida millones de veces antes de que terminara el día. Capítulo 3. La tormenta en tiempo real. Mientras Sergio se acercaba a la mesa con una expresión de preocupación forzada, las notificaciones en el teléfono de Amara estallaban en una sinfonía caótica. Lucía, la periodista, ya había compartido el video en su propio perfil de redes sociales, y en cuestión de minutos, figuras públicas, artistas, activistas y periodistas replicaban la transmisión en vivo. Cada nueva reproducción era un eco de indignación que se extendía como pólvora en un campo seco. Amara, con su respiración aún temblorosa, mantenía la compostura, decidida a no dejar que la humillación se convirtiera en su derrota. Sergio llegó a la mesa e intentó ofrecer una disculpa apresurada, su voz cargada de nerviosismo. Lamentamos cualquier malentendido, balbuceó, ignorando que cada palabra era transmitida en vivo. Amara, sin perder su serenidad, levantó una ceja y preguntó en voz alta, ¿acaso mi color de piel justifica este trato? Un silencio incómodo se apoderó del local. Claudia, viendo la situación escaparse de su control, trató de interrumpir, pero Lucía se adelantó, exigiendo respeto. Amara, entonces, con una mezcla de firmeza y ternura, agradeció el apoyo de todos, pero pidió que el foco no fuera ella, sino el problema mayor que su experiencia había expuesto. Tú, que sigues observando todo como si estuvieras en el centro del huracán, sientes cómo cambia la atmósfera. La vergüenza ahora no pesa sobre Amara, sino sobre aquellos que habían aplaudido o ignorado el desprecio. Algunos clientes empezaron a marcharse en silencio, otros grababan discretamente, sabiendo que estaban presenciando un momento que trascendía las paredes de ese lugar. La empleada, antes segura de su autoridad, se arrinconaba tras el mostrador, viendo cómo las miradas cambiaban de indiferencia a repudio hacia ella. La corriente había cambiado de dirección, y nada podría detenerla. En medio de esa tensión, el teléfono de Sergio vibró violentamente. Era una llamada urgente de la gerencia de la cadena de cafeterías. Las redes sociales ya estaban inundadas de menciones negativas, y los hashtags que pedían boicot al establecimiento no paraban de crecer. Desde la sede principal exigieron una respuesta inmediata. En segundos, Sergio se vio obligado a hacer lo impensable. De rodillas frente a Amara, le pidió disculpas públicas, en directo, mientras el mundo miraba. Amara, serena pero firme, le respondió que el perdón no era solo para ella, sino para todas las voces que durante años habían sido silenciadas por prejuicios como aquel. Capítulo 4. La decisión de Amara. Amara sabía que tenía el poder en sus manos, pero no quería usarlo para venganza. Había algo más profundo en juego, una oportunidad para educar, para transformar aquel momento doloroso en una chispa de cambio. Mirando a la cámara, con miles de personas conectadas, explicó que no buscaba destruir vidas, sino despertar conciencias. Este no es un ataque contra una cafetería, dijo con voz suave, es un llamado a todos los lugares donde aún se juzga a las personas por su apariencia y no por su corazón. Mientras tanto, Sergio, todavía arrodillado, sudaba frío. Cada segundo que pasaba era una humillación pública, pero también una lección que nunca olvidaría. Claudia, incapaz de soportar la presión, salió corriendo del local entre lágrimas, ignorada por todos. Lucía, con una mirada orgullosa, alentó a Amara a seguir hablando. Tú, observando todo, sientes una mezcla de admiración y esperanza. En un mundo saturado de odio, la dignidad de una joven estaba ganando la batalla más importante. En ese instante, Amara tomó una decisión. Propuso públicamente que la cafetería organizara talleres gratuitos de inclusión y diversidad, abiertos a toda la comunidad, impartidos por expertos en derechos humanos. No era una exigencia vengativa, era un ofrecimiento para sanar. Sergio, tembloroso, aceptó sin dudar,
sabiendo que era su única oportunidad para mitigar el daño ya hecho. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una humillación silenciosa se transformaba en un movimiento colectivo por la empatía y la igualdad. Afuera, decenas de personas empezaban a reunirse frente al local, convocadas por la transmisión en vivo. No eran manifestantes de odio, sino ciudadanos de todas las edades y colores, portando carteles improvisados con mensajes de apoyo. El mundo había cambiado para Amara en un instante, y, sin saberlo, ella había cambiado el mundo para muchos otros también. Y tú, que viste todo desde el principio, sabes que fuiste testigo del nacimiento de algo mucho más grande que una simple historia viral. Capítulo 5. Primeros pasos hacia la transformación. La tarde ya no era la misma. Donde antes había indiferencia, ahora había murmullos de admiración. Sergio, aún procesando la magnitud de lo sucedido, movilizó a todo el equipo para limpiar el local y preparar un espacio improvisado para una reunión comunitaria. Amara, con la humildad que la caracterizaba, ayudaba a mover sillas y mesas, mientras decenas de nuevos rostros llegaban, algunos aún transmitiendo en vivo. Lucía organizaba a los medios locales que empezaban a arribar, ansiosos por contar la historia desde el epicentro. Tú, testigo silencioso, sientes que algo profundo cambia dentro de ti. Ves a personas de distintos orígenes acercarse para escuchar, aprender, dialogar. No había pancartas de odio ni gritos de venganza, solo un murmullo de esperanza y solidaridad que impregnaba el ambiente. En medio de ese torbellino de actividad, Sergio propuso dar la palabra a Amara para abrir oficialmente la jornada. Ella, con su natural carisma, aceptó. Se paró frente a todos, sostuvo el micrófono con firmeza, y respiró hondo antes de hablar. Hoy comenzó, no vinimos a destruir, vinimos a construir. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió segura. Habló del dolor de ser juzgada por su piel, del esfuerzo invisible que muchos como ella hacían para simplemente existir en paz. Habló de sueños, de puertas cerradas, de sonrisas fingidas que enmascaraban desprecios. Cada palabra resonaba en el corazón de los presentes. Los ojos de Claudia, escondida entre la multitud, se llenaron de lágrimas. La barrera de orgullo que había sostenido su racismo se quebraba en silencio. La reunión se convirtió en un espacio de catarsis. Personas de todas las edades compartieron sus propias experiencias de discriminación o de complicidad silenciosa. Amara escuchaba cada historia como un regalo sagrado. Su transmisión seguía activa, y ahora miles de personas de todo el país escribían sus propios testimonios en los comentarios. Lo que comenzó como un acto de humillación pública ahora era una revolución silenciosa. La dignidad encontraba su voz, y el mundo, al fin, comenzaba a escuchar. Capítulo 6. La revelación que cambió el rumbo. En medio de los testimonios, una mujer mayor de cabello plateado pidió la palabra. Su nombre era Elena Castillo, reconocida defensora de derechos civiles que había trabajado con figuras históricas en la lucha por la igualdad. Tomó el micrófono y, con voz pausada, reveló algo que hizo contener el aliento a todos. Este no es un caso aislado. Esta cadena de cafeterías tiene un historial silencioso de discriminación que ya hemos documentado. Una ola de murmullos recorrió la sala. Tú ves los ojos de Sergio abrirse con terror. Hasta ese momento, había creído que el problema era una mala actuación individual de su empleada. Ahora entendía que la raíz era mucho más profunda, y que su propio silencio durante años lo hacía cómplice. Amara, en cambio, no mostró sorpresa. En su interior, siempre había sabido que no era solo ella, era una más entre millones de historias ignoradas, aplastadas por una normalidad construida sobre prejuicios invisibles. Elena propuso algo audaz: iniciar una auditoría pública sobre prácticas discriminatorias en la empresa, y convertir aquella cafetería en un símbolo de transformación. Amara aceptó de inmediato. No buscaban venganza, buscaban redención, un cambio real que no pudiera ser lavado con comunicados de prensa ni campañas de imagen vacías. Sergio, enfrentado a la verdad, no tuvo opción. Con lágrimas en los ojos, aceptó colaborar, consciente de que el precio de su silencio sería ahora trabajar por la justicia. La transmisión en vivo se inundó de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda de abogados, ONGs y ciudadanos comunes. Amara, viendo todo desde su pequeño teléfono agrietado, sonrió. No había planeado cambiar el mundo ese día, solo quería celebrar su beca. Sin embargo, en un instante de dolor, encontró su voz. Y esa voz ya no podía ser silenciada. Afuera, el atardecer teñía el cielo de colores ardientes,
como si el universo mismo reconociera que algo extraordinario acababa de comenzar. Capítulo 7. La escalada inesperada. Mientras la noche caía, la cafetería, ahora iluminada tenuemente, se había transformado en un foro improvisado de cambio. Lo que había empezado como una reunión espontánea se convirtió en un evento cubierto por noticieros nacionales. Los teléfonos grababan, las cámaras transmitían, y el nombre de Amara comenzaba a aparecer en titulares de todo el país. No era solo una joven negra con un teléfono, era el rostro de una nueva resistencia pacífica. A cada palabra suya, parecía que una nueva chispa de conciencia se encendía en quienes la escuchaban. Pero el éxito trae consigo nuevas complicaciones. No todos querían que la verdad saliera a la luz. Algunos directivos de la cadena, temerosos por las consecuencias económicas y legales, comenzaron a presionar a Sergio para que desacreditara a Amara. Mensajes y llamadas anónimas llegaron también a su teléfono personal, insinuando que sería mejor borrar la transmisión y emitir una disculpa genérica para controlar daños. Sergio, dividido entre su miedo y su conciencia recién despertada, vacilaba. Claudia, mientras tanto, desapareció del mapa, sabiendo que cualquier palabra suya solo agravaría el incendio. Tú sientes la tensión crecer como un nudo en el estómago. Sabes que Amara se enfrenta a un enemigo más grande que una simple empleada grosera, se enfrenta a un sistema que durante años se ha protegido detrás de la indiferencia y la impunidad. Sin embargo, Amara no retrocede. En su siguiente transmisión, habla directamente a los miles que la observan, no podemos retroceder solo porque ahora duele. Cada paso hacia la justicia siempre incomodó a quienes lucraron con la injusticia. Sus palabras se esparcen como pólvora encendida, y ya no hay marcha atrás. Afuera, el movimiento crecía. Personas de diferentes ciudades organizaban vigilias frente a otras cafeterías de la misma cadena. Carteles de justicia para Amara y igualdad ahora inundaban las calles. El eco de su dignidad resonaba en corazones antes adormecidos. Y tú, mirando todo, comprendes que la historia ya no pertenece solo a ella, pertenece a todos los que alguna vez fueron silenciados. El cambio había empezado, y nadie, ni siquiera las amenazas más poderosas, podrían detenerlo. Capítulo 8. El pesar de los culpables. Dentro de la cafetería, el ambiente era una mezcla extraña de esperanza y ansiedad. Sergio, finalmente enfrentado a su propio dilema, decidió actuar. Se reunió con Amara y Lucía en privado y, temblando aún por las amenazas que había recibido, les mostró los mensajes intimidatorios que le habían enviado. Amara, lejos de mostrarse vengativa, le ofreció protección pública, todo sería documentado y compartido, de modo que cualquier represalia quedara expuesta a la luz. Sergio, por primera vez en años, sintió que actuaba del lado correcto. Mientras tanto, Claudia, que había desaparecido tras su humillación, fue localizada por medios sensacionalistas. Una entrevista torpe, en la que intentó justificarse diciendo que no era racista, pero solo empeoró su situación. La opinión pública no la perdonó. Sin embargo, Amara, en una muestra más de su grandeza, pidió públicamente que no se promoviera el odio hacia Claudia. La ignorancia no se cura con venganza, dijo. Su madurez sorprendió a todos y fortaleció aún más su imagen de líder natural. Tú, que sigues todo como si respiraras el mismo aire denso de la historia, ves cómo las grietas en el viejo edificio de prejuicios se ensanchan. La cadena de cafeterías, viendo que no podía ganar la batalla del desprestigio, anunció oficialmente que implementaría programas de inclusión obligatorios en todas sus sucursales. Pero para Amara y para quienes la seguían, eso ya no era suficiente. El verdadero cambio no se decretaba, se vivía, se practicaba día a día. Esa noche, Amara recibió una invitación que cambiaría su vida para siempre. Una reconocida universidad internacional le ofrecía una beca completa para estudiar derechos humanos y comunicación social. No solo se trataba de premiar su coraje, sino de reconocer que su voz ya tenía un lugar en la historia. Y tú, sintiéndote parte de esa historia, comprendes que, a veces, un acto de desprecio puede ser el principio de una revolución que no se apaga. Capítulo 9. El renacer de una nueva voz. Amara, sentada en el pequeño sofá de su casa, aún procesaba todo lo que había vivido en apenas 24 horas. Frente a ella, su madre, de ojos cansados pero llenos de orgullo, le acariciaba la mano. Hoy hiciste más que defenderte a ti misma, le dijo suavemente. Hoy abriste caminos para muchos que ni siquiera saben que tienen derecho a caminar por ellos. Amara, por primera vez desde que todo comenzó, permitió que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas.
La mañana siguiente amaneció con nuevas sorpresas. Grandes medios de comunicación internacionales solicitaban entrevistas, ONGs ofrecían su apoyo, y mensajes de jóvenes de todas partes del mundo llenaban su bandeja de entrada. Gracias por ser nuestra voz, decía uno. Me diste esperanza cuando pensaba que ya no había, decía otro. Amara entendió que su vida ya no sería la misma. Tenía una responsabilidad, pero también una oportunidad, usar su historia para empoderar a otros. Capítulo 10. Preparación para el futuro. Amara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. No bastaba con recibir premios o felicitaciones, el cambio real requería constancia, trabajo duro y una comunidad dispuesta a transformar la indignación en acción. Rodeada de un pequeño equipo de voluntarios, entre ellos Lucía y Sergio, ahora decidido a reparar sus errores, Amara empezó a planificar. Querían crear un programa educativo que llegara a escuelas, empresas y comunidades, enseñando sobre inclusión, derechos y empatía desde la raíz. Tú, observando todo con el corazón encendido, ves cómo cada decisión de Amara está cargada de propósito. Ella no se deslumbra con las luces de las cámaras ni con las invitaciones a galas prestigiosas. Prefiere reuniones en pequeñas salas comunitarias, charlas en colegios públicos, talleres gratuitos para jóvenes soñadores como ella. Su fuerza no radica en la fama, sino en la autenticidad con la que sigue caminando cada paso. La niña tímida que un día fue humillada en una cafetería se ha transformado en una líder natural que nadie puede ignorar. Sergio, liberado de las presiones de sus antiguos jefes tras renunciar públicamente a la cadena de cafeterías, decide acompañar a Amara en su proyecto. Mi silencio fue cómplice, admite en una de las reuniones. Ahora quiero que mi voz sea parte del cambio. Claudia, por su parte, pide disculpas privadas y ofrece colaborar de forma anónima en las actividades educativas. Amara acepta, sabiendo que el perdón sincero también es una forma de revolución silenciosa. La transmisión en vivo de aquella primera reunión del proyecto supera todas las expectativas. Millones de personas en todo el mundo la siguen, doñan, comparten, se suman. Tú, entre ellos, sabes que no se trata solo de un gesto bonito, es el principio de un movimiento que podría cambiar la forma en que las futuras generaciones entienden la dignidad y el respeto. Y todo empezó, ¿recuerdas?, con una joven, un teléfono y una herida abierta convertida en un puente hacia algo más grande. Capítulo 11. El confronto final. El proyecto crecía de forma imparable, pero también atrajo nuevas resistencias. Algunos sectores conservadores intentaron desacreditar a Amara, etiquetándola de agitadora o oportunista. Programas de televisión sensacionalistas buscaron manchar su imagen con rumores falsos. Era el último coletazo de un sistema que se resistía a morir. Amara, sin embargo, no se dejó intimidar. No lucho para gustarles, dijo en una entrevista memorable, lucho para que nadie más tenga que pedir permiso para ser quien es. Tú, viendo el asedio mediático, sientes la ansiedad crecer, pero también ves que Amara es más fuerte que nunca. No responde a las provocaciones. Cada ataque solo refuerza su mensaje, que el verdadero poder está en la integridad. En un evento masivo organizado por su equipo, Amara decide enfrentar públicamente las calumnias. En su discurso, no nombra a sus detractores, en cambio, habla del poder del amor propio, del valor de resistir con dignidad, de la necesidad de construir y no destruir. La audiencia se pone de pie al final de su discurso, entre lágrimas y aplausos. El mundo no necesitaba otra celebridad, necesitaba líderes como ella, que inspirasen a otros a creer en un mañana mejor. Las amenazas cesaron poco a poco, incapaces de encontrar terreno fértil en un corazón tan firme. Las voces de odio se ahogaron bajo el peso de miles de voces de amor y justicia que crecieron con cada acto de valentía de Amara. En ese momento, tú sabes que el verdadero triunfo no es haber silenciado a los agresores, sino haber elevado tantas otras voces que antes ni siquiera se atrevían a hablar. Amara no había ganado sola, había sembrado semillas de dignidad en cada rincón donde su historia había llegado. Y ahora, esas semillas empezaban a florecer. Capítulo 12. El nuevo comienzo. Pasaron meses, y Amara se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino de transformación. Recibió premios, sí, pero su mayor orgullo era ver cómo jóvenes de barrios olvidados creaban sus propios talleres, cómo empresas pequeñas adoptaban políticas inclusivas genuinas, cómo maestros modificaban sus programas para incluir historias como la suya. Había creado un eco que ya no podía ser contenido. Un día cualquiera, Amara volvió a pasar por la cafetería donde todo había comenzado. El local, ahora renovado,
era sede de encuentros culturales y talleres de diversidad. En una de las paredes colgaba una placa que decía, aquí comenzó un cambio. Gracias, Amara. Ella sonrió, tocó la placa con suavidad y siguió su camino, sabiendo que su misión apenas empezaba. El cambio real no era un momento viral, era el trabajo silencioso de cada día. Tú, acompañándola en este recorrido final, sientes una paz profunda. Entiendes que las verdaderas revoluciones no empiezan con gritos ni violencia, sino con actos de valentía cotidiana. Y que a veces, el gesto más sencillo, un vivo en Instagram, una palabra dicha en voz alta, una lágrima no escondida, puede encender fuegos que iluminen generaciones enteras. Amara caminó bajo el cielo abierto, su sombra proyectándose larga en el atardecer. No era solo la sombra de una joven, sino de todos los que alguna vez soñaron con un mundo más justo. Y tú, en silencio, agradeces haber sido testigo de cómo una herida se convirtió en un puente. Porque en ese día, en esa historia, en ese corazón, la esperanza ganó.